Muchas veces se dice que este disco es música para películas que no existen, sonidos y voces que nunca pudieron hallarse, o que simplemente ya no están presentes, como si pertenecieran a historias que nunca llegaron a filmarse. Es una forma interesante de escribirlo, pero escuchándolo con atención, uno empieza a sentir que esa explicación se queda corta, porque lo que parece aquí no parece venir de mundos imaginarios, más bien se siente como algo que siempre ha estado ahí. Hay momentos en los que ciertas dimensiones de la realidad se asoman a la superficie, como si algo que normalmente permanece debajo apareciera por un instante. Algo que no debería existir termina existiendo. Son fragmentos de la experiencia humana que rara vez queremos mirar directamente. Memorias y voces rotas. Cosas que sabemos que existen, pero que muchas veces preferimos mantener lejos. Y cuando aparece, nos recuerda a algo incómodo. Que ser ciego a ciertas cosas no siempre es una condición. A veces, también es una elección. Para hablar de Soundtrack for the Blind, primero es necesario saber algo sobre sus autores. The Swans es una banda formada en los años 80 dentro de la escena estadounidense del No Wave, un movimiento artístico que comenzó a gestarse a finales de los años 70, como una reacción tanto al progresivo como al New Wave más comercial. Más que un género musical definido, el No Wave fue un espacio de experimentación radical. Sus artistas buscaban romper con las estructuras tradicionales del rock, rechazaban el virtuosismo técnico, desconfiaban de la fórmula del pop y preferían explorar el ruido, la repetición y la textura sonora como forma de expresión. Muchas de estas bandas optaban por composiciones crudas y minimalistas, donde la intensidad emocional y la investigación sonora eran más importantes que la armonía o la melodía. En ese ambiente, el ruido, la fricción y la incomodidad se convirtieron en herramientas artísticas. Es desde este contexto que Swans comienza su trayectoria. En sus primeros años, la banda desarrolló un sonido brutal y repetitivo con el álbum Field, profundamente influenciado por el noise rock y el industrial, donde la intensidad física del sonido era casi tan importante como la música misma. Con el paso del tiempo, ese enfoque comenzó a transformarse. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, discos como Children of God empezaron a incorporar elementos más melódicos, folk y espirituales, abriendo el sonido de la banda hacia territorios más amplios. Esa evolución continuó con trabajos como White Light from the Mouth of Infinity y The Great Annihilator, incorporando influencias del neofolk, del rock gótico y el rock experimental. A partir de ese largo proceso de transformación, que en 1996 la banda presenta Soundtrack for the Blind, una obra monumental que reúne muchas de las ideas y obsesiones que había atravesado su música durante más de una década. Un álbum doble que se extiende por cerca de 2 horas y media y que aborda el rock experimental de una manera absolutamente única y particular. Aquí conviven estructuras de drone, post-rock, neofolk e industrial, organizada a través de un complejo collage sonoro donde los tracks parecen entrelazarse de forma impredecible. Todo en el disco parece responder a una lógica casi total, una experiencia sonora densa, incómoda y profundamente inmersiva. Antes de continuar, es importante hacer una advertencia. El álbum no solo resulta abrasivo por su sonido, sus temáticas también pueden ser profundamente complejas. A lo largo del disco aparecen referencias al alcoholismo, a discapacidades físicas y mentales, a la violencia, a la tortura, el abuso sexual y a graves vulneraciones de los derechos a niños y adolescentes. No son temas tratados de forma ligera y muchas veces aparecen sin filtro ni distancia, con el objetivo de ser crudos. Hay dos términos que vale la pena abordar para atender con mayor profundidad este álbum y en específico este tema: el recuerdo y la memoria.
En muchos campos de las ciencias sociales y la filosofía, se plantea una diferencia importante entre ambos conceptos. El recuerdo suele referirse a la evocación individual de algo vivido en el pasado. Es una experiencia íntima, subjetiva, ligada a la historia personal de cada individuo. La memoria, en cambio, funciona desde otra escala. No pertenece solamente o exclusivamente a una persona, sino que se construye socialmente. Es un tejido de experiencias, relatos, traumas y acontecimientos que una comunidad conserva para no olvidarlos. En su ensayo sobre los lugares de memoria, el historiador Pierre Nora plantea que estos espacios existen porque la memoria espontánea no basta para preservar el pasado. Las sociedades crean monumentos, rituales, aniversarios y sitios físicos donde recordar colectivamente aquello que no debería ser olvidado. Un caso muy cercano por donde dimensionar aquella oscuridad que nos presenta el álbum son los sitios de memoria. Sitios donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos. Espacios donde la violencia y la infamia dejaron marcas profundas. Son experiencias difíciles. Leer los testimonios, ver los objetos, comprender lo ocurrido allí, produce una incomodidad que muchas veces resulta difícil de sostener. Escuchar Soundtrack for the Blind puede sentirse en algunos momentos de forma similar. Por supuesto, nada de lo que pueda producir una obra artística se puede acercar realmente al peso histórico y humano de estos acontecimientos. Las atrocidades que ocurrieron en esos lugares pertenecen a una dimensión humana y social completamente diferente. No porque el álbum quiera representar literalmente esos lugares, sino porque parece funcionar como una especie de monumento sonoro a aquello que normalmente preferimos no mirar, a aquello que nos incomoda profundamente. Un espacio que insiste en recordarnos que ciertas dimensiones de la experiencia humana siguen existiendo, incluso cuando preferimos ignorarlas. A veces pensamos que estos horrores pertenecen únicamente al pasado, pero basta con mirar ciertos rincones de nuestro propio presente. Los relatos que aparecen en las zonas más oscuras de Internet, o los escándalos como el caso de Jeffrey Epstein, nos recuerdan que esas dimensiones de la realidad siguen existiendo. No son historias lejanas. Son parte del mismo mundo que habitamos, y siguen enterrando experiencias similares en el olvido. Es momento de adentrarnos en la primera mitad del álbum, Filter. Desde sus primeros minutos, el disco deja claro el territorio en que estamos entrando. Red Velvet Corridor abre el viaje como un corredor de drones oscuros. Un espacio denso que parece preparar el terreno para lo que vendrá después. La incomodidad como un motor que es inmediato. Esa tensión se vuelve mucho más concreta con I Was a Prisoner in Your School. La pieza gira en torno a una grabación profundamente inquietante que habla de una relación marcada por la sumisión absoluta y la dependencia psicológica. Una voz en una llamada describe una vida donde incluso las acciones más cotidianas como levantarse, bañarse o tomar desayuno parecen depender completamente de otra persona. Brush. Everything was set, but you had to call me to come turn on the water for you. You didn't know what happened. That is one instance. How fucked up you are. El mensaje que queda entre líneas es brutalmente claro. Tú no eres nada sin mí. Todo lo que hagas dependerá de mí. Yo puedo abandonarte, puedo olvidarte, pero tú nunca podrás hacerlo conmigo. De cierta manera, ese mensaje también puede sentirse dirigido a quien escucha el álbum, como si desde el inicio del disco nos advirtieran de lo que estamos a punto de experimentar, tampoco sería fácil de olvidar. Gran parte de este material proviene de grabaciones recopiladas por Michael Gira y Jarboe, las principales mentes creativas de Swans. Ambos habían reunido durante años una enorme colección de registros sonoros provenientes de distintos lugares. En el caso de Jarboe, parte de esas cintas pertenecían a su padre, quien trabajó como agente de FBI realizando labores de vigilancia y grabación sobre la población civil. A esto se suma también grabaciones provenientes de hospitales psiquiátricos y otros archivos difíciles de rastrear con precisión. Todo esto refuerza la sensación de que Soundtrack for the Blind funciona, en muchos momentos, no solamente como un álbum, sino también como un archivo de memorias fragmentadas, olvidadas y almacenadas. Luego aparece una de las piezas más reconocidas de toda la discografía de la banda, Helpless Child. La canción recorre fragmentos de la infancia de Michael Gira, una infancia atravesada por la ausencia,
por el abandono, marcada por un entorno familiar profundamente inestable y por la ausencia de una madre presente, la cual se encontraba atrapada en el alcoholismo. Por más que contar aquella historia, la música lo que hace es transformarla en otra cosa. Más allá de un mensaje, se convierte en un estado, en una sensación que crece, que se expande, que insiste, una llaga en el alma que solo puede crecer. El tema avanza como si fuera a terminar en cualquier momento. Aquella nota que dormiría la música se repite hasta el infinito, acumulando una tensión que nunca se da a torcer. Un muro de sonido que solo acumula rabia y pena, solo capaz de terminar con una explosión. Pero, en cambio, el silencio llega a cerrarlo todo. Light Through Me es la continuación del viaje, y aunque se siente distante del tema anterior, sigue evocando aquella melancolía tan profunda que Silver ha ido construyendo desde el inicio. Por medio de sus sintetizadores se percibe una sensación constante de nostalgia y fragilidad. Es un tema íntimo, sencillo en su estructura, pero emocionalmente muy cargado. Jump Jump Killers introduce un fuerte desenfoque musical. Aquí el sonido se vuelve mucho más abrasivo, acercándose a una estética cercana al punk y al espíritu del movimiento no wave, con su crudeza y su rechazo a cualquier forma de comodidad sonora. Lo verdaderamente perturbador del tema es el tópico que introduce, la violencia contra los niños o hijos. Debo reconocer que no tengo una interpretación completamente cerrada sobre el significado exacto de esta canción. Sin embargo, una posible lectura puede relacionarse con el concepto tibetano del Jump Jump, una representación simbólica del padre y la madre, cuya unión encarna el camino hacia la iluminación espiritual. En la canción, esa idea parece invertirse brutalmente. La relación parental deja de ser un espacio de protección y se transforma en un lugar de dominio, de violencia y de satisfacción destructiva. La violencia aparece como una forma de poder adictivo que busca imponerse sobre los más débiles. En ese sentido, la imagen recuerda inevitablemente al mito de Cronos, el titán que devora a sus propios hijos para evitar ser reemplazado por ellos. Beautiful Days funciona casi como un mantra perturbador, un manto de sintetizadores oscuros, construyen un paisaje tronesco, donde una única melodía se desplaza lentamente, como un eco que avanza por un espacio vacío. En el fondo se escucha la voz de una niña que dice: pero con el paso del tiempo, el viaje se vuelve cada vez más abisal. La inocencia inicial comienza a distorsionarse hasta que emerge la voz de una mujer relatando su experiencia realizando servicios sexuales telefónicos. Describe cómo hablaba con hombres que se masturbaban o gemían del otro lado de la línea. Lo inquietante es la naturalidad con lo que lo escribe. Algo que está dispuesta a hacer mientras no tenga que ver ni encontrarse con la otra persona. La canción termina trazando así un recorrido perturbador, desde la inocencia de la infancia hasta la desensibilización del emocional de la adultez. Volcano
rompe radicalmente el clima sonoro que venía construyéndose. Un sintetizador agresivo, dronesco, da paso a una base inesperadamente bailable, cercana al art pop y al dance pop, pero bajo esa superficie aparentemente más accesible, se esconde una historia profundamente oscura. La canción narra la historia de Colin, una joven que busca cumplir sus sueños y alcanzar el éxito. Quiere aprovechar su juventud, encontrar su felicidad y construir su propia vida. Pero para lograrlo debe someterse a una industria que busca explotarla. La presión por el estrellato se convierte en una maquinaria de dominación, sexualización, manipulación, pérdida de la inocencia y depredación emocional. El sueño termina convirtiéndose en otra forma de control. Melon Tamp funciona como una transición. Recupera un poco la atmósfera similar a la que había comenzado The Beautiful Days. Un viaje dronesco, lleno de detalles acústicos y texturas inquietantes que preparan el terreno para uno de los momentos líricos más perturbadores del álbum. All Lined Up es probablemente el punto más brutal de todo el disco. Su base sonora es un dron oscuro y sucio que se arrastra lentamente, generando una sensación constante de amenaza. Cuando la tensión alcanza sus momentos de mayor intensidad, la música parece convertirse en el clímax de una masacre. Las guitarras entran y estallan todo el tema. La voz narra desde la perspectiva de un hombre que encarna una forma extrema de deshumanización. Relata cómo junto a otras personas torturan y asesinan de formas grotescas, arrancando piel, destrozando miembros, provocando desangramientos, quemaduras, ahogamientos. Pero lo más perturbador no es solamente la violencia descrita, sino en la manera en que el narrador recuerda esa experiencia, con una mezcla de placer y nostalgia, como si esas escenas fueran algo que añora volver a experimentar día a día. Después de un momento tan extremo, Surrogate 2 aparece como un puente. El álbum regresa a la experimentación sonora, drones construidos a partir de voces, sintetizadores distantes. Una transición necesaria antes de adentrarnos en otros momentos complejos del álbum. How They Suffer. How They Suffer es, en mi opinión, uno de los pilares más emotivos y conmovedores de todo el álbum. El título de la canción resulta especialmente acertado, ya que gira en torno al sufrimiento humano y a la fragilidad de la vida. La pieza presenta una hipnótica conversación entre dos personas. En la primera historia, una voz describe de manera serena, aunque atravesada por la tristeza, cómo durante los últimos años ha sufrido diversas complicaciones médicas. Entre ellas se encuentra un glaucoma y un desprendimiento de retina. Condiciones que terminaron por arrebatarle casi por completo la vista. I'm what they call legally blind. La segunda parte nos introduce a una conversación distinta. Una hija habla sobre las actividades cotidianas de su madre. Y, poco a poco, el delicado estado de salud de esa última comienza a hacerse evidente.
asleep, you can't tell whether you're asleep. La canción está construida a partir de dos grabaciones reales. Por un lado, escuchamos registros correspondientes a los últimos años de vida del padre de Michael Gira. Por otro lado, aparece Jarboe conversando con su madre, quien residía en un centro médico. Al igual que el padre de Michael Gira, ella terminaría falleciendo al poco tiempo. Animus. Animus es quien cierra esta primera mitad del álbum. Probablemente sea una de las canciones más crípticas y complejas de interpretar, debido a la enorme cantidad de lecturas que existen sobre ella. Sin embargo, más que ofrecer respuestas concretas, parece funcionar como una síntesis emocional de gran parte de las inquietudes que han atravesado el disco hasta este punto. La canción se desarrolla como un extenso poema, marcado por la búsqueda de un consuelo. Se nos presenta la imagen de una mente fracturada, atrapada en la desesperanza, envuelta por una profunda melancolía que también impregna todo el instrumental. A lo largo del tema aparece constantemente la figura de un ser atormentado, alguien que ha sufrido el odio del mundo y que habita una realidad donde la inocencia parece haber sido negada. Desde esa posición, la canción emprende una búsqueda desesperada por encontrar refugio, comprensión o algún tipo de redención. Es una idea que aparece rápidamente a lo largo de todo Soundtrack for the Blind. La necesidad de situarse en el lugar del otro. Un acto que sale textualmente en la canción, ya sea físicamente o psicológicamente. Un proceso profundamente doloroso, pero que también puede convertirse en una de las pocas vías posibles para alcanzar algo parecido al consuelo. Hasta este punto, Silver parece confirmar algo que ya habíamos mencionado anteriormente. Este álbum está construido a partir de recuerdos. Halbach, en la memoria colectiva, plantea que el recuerdo permanece principalmente a la experiencia individual, las cuales podemos oír durante las grabaciones telefónicas, los registros médicos, los testimonios familiares, las voces anónimas, historias personales, fragmentos de experiencias que, en apariencia, no tienen relación entre sí. Sin embargo, cuando se observan en conjunto, comienzan a formar algo mucho más grande. Una memoria que se niega a dormirse en la deshumanización. Una construcción colectiva que permite a grupos humanos preservar experiencias, acontecimientos y significados que consideran relevantes para comprenderse a sí mismos. Porque Soundtrack for the Blind no trata únicamente de personas particulares, trata sobre experiencias humanas que se repiten constantemente. El abandono, la enfermedad, la pérdida, la explotación, la violencia, la deshumanización, el machismo. Cada una pertenece a historias diferentes, pero todas terminan apuntando hacia una misma dimensión de la realidad. Desde esta perspectiva, Soundtrack for the Blind puede entenderse como una enorme construcción de memoria elaborada a partir de fragmentos de recuerdos. Historias que aparecen una y otra vez, giran en torno al sufrimiento humano. Todas estas experiencias permanecen en una dimensión de la realidad que rara vez ocupa el centro de nuestra atención cotidiana. Sabemos que existen, las vemos en televisión, las leemos en noticias, aparecen en internet, documentales, estadísticas, fotografías, videos. Escuchamos historias relacionadas con ellas constantemente. Sin embargo, la exposición permanente también produce un efecto paradójico. La repetición termina volviendo familiares ciertas cosas de violencia. La modernidad nos acostumbra a convivir con ellas hasta el punto de que muchas veces dejan de sorprendernos. Aquello que alguna vez fue una herida abierta en un cuerpo comienza a transformarse en ruido de fondo para una ciudad de concreto. Es precisamente ahí donde Soundtrack for the Blind parece intervenir. El álbum recupera estos fragmentos dispersos y los reorganiza en un espacio común,
una experiencia transversal y unificadora. No busca explicarnos ni ofrecernos soluciones. Tampoco pretende construir una narrativa totalista. Más bien funciona como una especie de museo sonoro del dolor. Un lugar donde distintas experiencias traumáticas son reunidas para impedir que desaparezcan completamente en el olvido selectivo de la modernidad. Lo interesante es que muchas de estas historias no necesitan permanecer directamente para afectarnos. Aunque provengan de personas distintas, todas repiten experiencias que, de una u otra manera, han atravesado nuestras propias vidas. Pero las hemos vivido, escuchado, conocido a través de otros. Una obra que busca marcar a sus oyentes, no para glorificar el sufrimiento, sino para impedir la indiferencia, que busca atracarnos la mente. Este monumento busca que pensemos y actuemos. El árbol insiste en que observemos aquello que normalmente preferimos ignorar. No nos dice qué hacer con esa información. No nos propone textualmente una respuesta política, moral o filosófica definitiva. Simplemente nos obliga a mirar. Y quizás esa sea su mayor virtud. El árbol nos enfrenta nuevamente con su dimensión humana. Nos recuerda que detrás de cada relato existe una experiencia, un cuerpo y una vida real. No busca que vivamos atrapados en el sufrimiento del mundo. Busca que, aunque sea por un instante, tengamos la disposición de quitarnos la venda, de mirar aquello que siempre estuvo ahí, y decidir por nosotros mismos qué hacer y qué pensar en dicho espacio.